solemne, es formal. Hay que elaborar el acta de fundación, consignando fecha, hora, lugar, nombres de los fundadores con detalle, nombre de la fundación, objeto de la fundación. Cuando se tiene ese documento terminado, obviamente, al ser el documento constitutivo de la fundación o de la asociación, porque sirve para los dos casos, se hace la publicidad, se anota, se registra ante un notario de fe pública. Ahora, en la fundación, ya en la sección que corresponde, del Ministerio de Autonomías, y definitivamente empieza el control. ¿Por qué hay que controlar? Porque puede suceder y ha sucedido en el pasado que bajo la fachada de una fundación se busquen otras finalidades. ¿Correcto? Por eso es que se exige también que tiene que haber un representante legal en la fundación. Ustedes dirán, ahí está el elemento subjetivo. Sí, sí, no. El representante legal es evidentemente la persona, el elemento físico, humano. Es la que se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo de las responsabilidades que dimanen del ejercicio de su cargo, bajo la idea de que lo hace bajo un reglamento que lo han firmado, unos estatutos que ya lo tienen y deben cumplirlo, en fin, fíjense. El acto de constitución de la fundación, especialmente la fundación, es un acto unilateral, sin importar que sea una sola persona o varias, ¿correcto? Cuando hablamos de unilateralidad, nos referimos a que un fundador o dos fundadores o 10 fundadores, por su cuenta, deciden constituir una fundación. Es muy probable que muchos piensen, crean, de que la unilateralidad está en función de la cantidad de personas. No. Puede ser unilateralmente dispuesto una fundación por una persona, por dos, por tres o por más. Correcto. Hay una cosa que también es importante, que es vital, que se llama acto de afectación. Este acto de afectación es la transferencia del derecho propietario. Lo que yo les decía, aportamos bienes, 3 casas, pero ninguno de los aportantes de esas casas otorga el derecho propietario. Entonces no hay fundación. En la fundación sí. ¿Sabe qué? Este es mi modelo de fundación y eso se mantiene. Afectar significa entregar a la fundación bienes que no van a ser después devueltos. Dicho de mejor forma, es la transferencia. Entonces, ¿qué va a pasar en algún momento cuando la fundación ya no funcione con los bienes? Tiene efectos, enseguida los vemos.
Muchos se preguntan si los actos de constitución y afectación son simultáneos. Esto en las fundaciones. Sí, normalmente sí. ¿Por qué razón? Porque en el documento constitutivo o fundacional, constitutivo digamos, para no cometer cacofonías, las fundaciones se nutren del elemento real y del elemento personal. ¿Correcto? Identidad de las fundaciones. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las características que identifican a la fundación? Habíamos visto que la teoría positivista de Comte, organicista también, establece que las personas colectivas son como los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque las asemeja, las asimila a un ser humano solo para darle efectos. Tiene un domicilio que se fija en el testamento, una escritura de constitución, se fija la finalidad, los documentos. Todos estos elementos de las fundaciones hacen o constituyen el certificado de nacimiento. Obviamente podrá empezar a trabajar simultáneamente en La Paz, Oruro y Potosí, o La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, como se les dé la gana. ¿Qué normativa hay en cuanto a la capacidad y la nacionalidad? La fundación tiene que tener capacidad, debe tener capacidad, es decir, aptitud para ejercitar sus derechos y bienes. Y bienes. ¿Por qué razón? Porque seguramente en algún momento se podría establecer, utilizar algunos de esos recursos. Es importante la nacionalidad, porque puede ser nacional o extranjera. Si es nacional, está creada en el derecho de poder acudir a la normativa, de poder defenderse con las leyes que la protegen. Pero ¿qué pasa si es una fundación extranjera? ¿No podrá hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Sucede que para ser asimilada una fundación extranjera a Bolivia, debe cumplir ciertos requisitos y formalidades. ¿Cuáles son? Inscribirse en un registro especialmente creado al efecto, detallar qué actividades, mostrar qué es, cómo es, qué hace, qué pretende, qué busca, quién dirige la fundación, quién es el representante de la fundación, cómo se administrarán sus bienes o se administran, qué funciones tendrán esos bienes, qué actividades va a realizar la fundación, qué recursos va a utilizar esa fundación, de dónde va a venir ese dinero,
¿Cómo se va a invertir? ¿Cómo se van a recibir donaciones? ¿Cuál va a ser el destino del patrimonio? Fíjense, una serie de circunstancias, condiciones, requisitos, que están todos ellos en los estatutos y en los reglamentos. Esos estatutos y reglamentos deben ser aprobados. ¿Por quién? Por la instancia correspondiente, ahora el Viceministerio de Autonomías. Cuando es aprobado, obviamente, pues que le estamos reconociendo derechos. Y entre esos derechos está en que se le defienda. ¿De qué? De ataques internos o externos. ¿Correcto? ¿Quiénes dirigen las fundaciones? Normalmente hay representantes. Puede ser 1, 2, 3, dependerá. La Fundación Simón y Patiño tiene más de un representante en diferentes áreas. ¿Correcto? Como normalmente las fundaciones son post-mortem, es decir, vía testamentaria, en el testamento muchas veces se forma o se crea un directorio, que es el directorio el encargado de nombrar un representante. ¿Cuánto tiempo duran los representantes en sus funciones y cuáles son sus atribuciones? Les he dicho, todo eso está en los estatutos. Acuérdense que las fundaciones cumplen funciones altruistas de interés superior. Por esa razón es que deben estar controladas, vigiladas. El Estado tiene que controlar. Tiene que verificar que una fundación esté cumpliendo los fines a los que se ha obligado. ¿Correcto? Habíamos visto al empezar este curso una de las teorías, que es la teoría intervencionista, y aquí se manifiesta. El Estado es un controlador, tiene que vigilar, tiene que controlar y tiene que sancionar. Así de simple. El artículo 60, 61, 62 y 63, igual que el 64 hasta el 66, establece los estatutos de las asociaciones, ya sean fundaciones. El 67 su objeto, el 68 la Constitución, el artículo 69 el régimen y administración, el artículo 70 la vigilancia y el 71 la aplicación. Estos artículos lo que están buscando es poner el marco regulatorio de las fundaciones. Extinción de las fundaciones. Obviamente, bajo la teoría organicista, estas personas colectivas nacen, crecen y desaparecen, se extinguen. ¿Qué es la extinción de estas personas colectivas? Es un acto jurídico de disolución del ente colectivo que busca, que pretende que este ente colectivo quede disuelto
normalmente por las causales que se ha puesto. Segundo, por circunstancias extremas. Por circunstancias que no estaban concebidas inicialmente, pero que han aparecido. Estamos viviendo los tiempos del coronavirus y eso es una circunstancia extrema. Va a ocasionar que muchas instituciones se extingan. O también puede estar por circunstancias, y en los estatutos está todo, que se haya puesto el fundador. El fundador podrá decir de que una vez que se termine la lucha contra el dengue en Bolivia, se erradique totalmente, la Fundación Unidos contra el Dengue, por decir un nombre, desaparecerá. ¿Correcto? Aquí hay fundaciones altruistas que trabajan muy bien por la niñez, la juventud, por las niñas y mujeres con violencia. Si en algún momento se establece de que ya no va a haber esas conductas odiosas de la sociedad, la fundación no tiene razón de existir. Pero, ¿qué pasa si esas causas no están establecidas? Bueno, la ley prevé. Si realmente se tiene pensado un fin, y este fin no se puede cumplir por diferentes circunstancias, es obvio que no tiene razón de existencia. O si se ha creado una fundación por un determinado tiempo y se ha hecho o no se ha hecho nada en ese tiempo, una vez que llegue ese tiempo, la fundación desaparece. Y solamente se produce su extinción. Obviamente que tiene efectos, porque hay que ver qué pasa con sus bienes. ¿Correcto? Para eso hay un procedimiento. Enseguida lo vemos. O otra forma es que el bien que se estaba buscando se volvió ilícito. Podría ser que existía una sociedad para atender a los niños con un campo de amapolas. No sé, comercializaban amapolas y seguramente el gobierno, con su política antidrogas, ha prohibido la utilización de la amapola en todos los sentidos. Entonces, fíjense, ya no se puede hacer eso. Entonces hay que desaparecer, se tiene que extinguir. Otra, cuando pierde las 3/4 partes de su sociedad, de su capital. Puede suceder. O puede suceder con otra causal que el Ministerio Público le exija la extinción. ¿Por qué razón? Porque se ha desviado para el fin propuesto. El artículo 64 del Código Civil dice: extinción. La asociación se extingue. 1. Por causas previstas en sus estatutos. Ahí se puede poner un montón de causales. 2. Por haberse cumplido o resultar imposible la finalidad para la que fue constituida. Lo que les dije. 3. Por no poder funcionar conforme a sus estatutos. Esto es importantísimo y es delicadísimo, porque el abogado encargado de hacer los estatutos tiene que verificar de que estos estatutos sean cuasi perfectos y reflejen qué es lo que se busca, porque si no lo hace es complicadísimo. Dentro de la misma circunstancia se puede extinguir porque no puede
funcionar de acuerdo a los estatutos. Y por último, por decisión judicial, el juez podría también tranquilamente darlo por extinguida a la fundación. ¿Por qué razón? Porque no se permite, o no es que no se permite, no es procedente su funcionamiento de acuerdo a estatutos. Y entonces se disuelve. ¿Cuál es el procedimiento? Esto es importante. Muchos estatutos ya tienen el procedimiento. Un buen estatuto es muy complicado, es muy difícil de hacerlo. Ya tiene que tener todo. Tendrá que decir cómo se va a disolver, qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, qué tiempo va a demandar, en fin, una serie de detalles. ¿Por qué razón? Porque puede suceder que sea una fundación que genere lucro autoinvertido. Puede ser, es muy probable. Entonces, por esa razón es que la transparencia, la claridad, tiene que estar, pero absolutamente detallado en todo momento. Pero si no sucede esto, se podrá de forma convencional, ya no la prefectura, sino ahora es el ministerio, plantear la cancelación de la fundación y decirles se va a poner una persona que va a controlar la fundación así, asá, o va a ser tal o cual persona. Y seguramente si entre el Ministerio de Autonomías y la fundación no hay conflicto, bueno, lamentablemente, cuando dos no se ponen de acuerdo, interviene un tercero, que es el órgano jurisdiccional. Y este órgano jurisdiccional seguramente ordenará, probará la causa de disolución, probará los antecedentes y ordenará que no digo cancele, sino que se extinga el derecho o la existencia de esa fundación. Después que se termine esto, hay varios pasos. Hay que liquidar. ¿Qué es la liquidación? Es un procedimiento técnico. Se liquida el capital social, se pagan los intereses